Hola, ¿qué tal? Bueno, por aquí de nuevo con el cacharreo y bueno, estoy actualizando el vídeo que había publicado al respecto. No tiene muchas visualizaciones de momento, pero quería cortar el vídeo, quería también... había cometido un error al comentar un tema del termistor de la NTC, así que lo voy a corregir, aunque estaba dentro del contexto se entendía, pero bueno, era un lapsus. Y así que voy a empezar un poco de nuevo. Además, había hecho el vídeo en vertical y la visualización no me gustaba. Con las herramientas de edición de vídeo de Google no es posible girar el vídeo. Entonces voy a hacerlo correcto. Y bueno, como dice el título, pues lo que he desarrollado es un circuito muy sencillo, ¿vale? Para controlar, digamos, la temperatura del condensador de las neveras de absorción, ¿no? De las neveras trivalentes que llevan las caravanas. Entonces, el circuito es muy sencillo, ahí existe comercialmente. Yo estoy haciendo mi versión, pero no he inventado nada nuevo. Que lo que hacen es que venden una plataforma, unos ventiladores parecidos a estos, los ventiladores sobre un soporte, los cuales llevan una sonda, ¿no? Y llevan una cajita de electrónica que normalmente se coloca dentro de la caravana con un pulsador para automático, manual y un regulador de temperatura, un potenciómetro para regular el rango en que, digamos, se disparan los ventiladores, ¿no? Entonces, bueno, el condensador en el proceso de enfriamiento de la nevera, el condensador condensa el amoníaco. Es decir, que esas neveras lo que tienen es una resistencia que calienta de forma constante, bien a 12 voltios, bien a gas, ¿no? Con un quemador o a 220. Calientan el agua con amoníaco y bueno, pues al evaporar, digamos, al calentarse se convierte en vapor y cuando llega al condensador, ¿vale? Y es el amoníaco el que se queda, ¿no? El que, digamos, el que pasa a estado líquido y bueno, pues ya entraría ya en el proceso de refrigeración, ¿no? Interior de la nevera para producir frío, ¿no? Entonces, si el condensador no trabaja en un rango de temperatura, pues parece ser que, bueno, es así, pues que pierde rendimiento, mayor consumo según especifican en los dispositivos comerciales y bueno, pues enfriaría menos la nevera. Esta circunstancia pues nos puede pasar cuando tengamos una temperatura ambiente muy elevada, porque la refrigeración de la caravana de la nevera, que está colocada pues en un lateral, tiene unas rejillas que por convención, ¿no? El aire caliente sube y va refrigerando. Entonces, si forzamos con los ventiladores la salida de aire, y más que el condensador está arriba, cercano a él, podemos crear un flujo de aire por el condensador y refrigerarlo bastante. Y entonces, con un circuito comercial o con un circuito de este tipo, podemos mantener la temperatura constante. Entonces, bueno, para no enrollarme más, lo que he hecho es un circuito muy sencillo que basado en PIC, lleva un microcontrolador PIC que lleva cuatro piezas, un programa muy sencillo y un transistor, que en este caso es un Darlington. No hace falta para el consumo que tienen los ventiladores, pero bueno, como compré en su día muchos, los uso bastante, pues el tiro de componentes que tengo a mano. Así que al final el coste de esto es bastante bajo. Y los ventiladores están recuperados de la Xbox que ya muy antigua que cascó y bueno, pues guardé los ventiladores y tienen un flujo bastante, mueven un volumen de aire bastante importante, soplan bastante, tienen un consumo de 10 vatios aproximadamente a 12 voltios. Y bueno, que mueva mucho flujo o menos, como al final está el controlador, pues da igual, ¿no? Si tú pones mucho flujo o poco, el caso es que sea poco y bueno, es constante, si te quedas corto, pues mal. Y si metes mucho, podría también, si baja la temperatura dentro de unos límites, pues también funcionar mal, ¿no? Pero independientemente del flujo que tengas, si tienes un controlador, pues va a tener los ventiladores en el momento adecuado. Una cosa es que tardes más o menos en llegar a la temperatura de trabajo. Evidentemente nos interesa meter, pues tener un buen caudal de aire, mover mucho aire, nos interesa, y ya se encarga el circuito de parar cuando deba. Y meter mucho caudal de aire
conectado a 12 voltios directamente, constantemente, pues nos puede provocar algún problema de funcionamiento. Igual que conseguimos el efecto contrario. Entonces, bueno, esto es lo que lleva el circuito, la entrada de alimentación, ¿vale? El otro cable es la sonda, que es una NTC, es un transmistor NTC, ¿vale? Coeficiente negativo, es decir, es una resistencia que varía la temperatura, es una resistencia que varía la resistencia, no valga la redundancia, en función de la temperatura, es decir, que ese transmistor, esta NTC, cuando aumenta la temperatura nos disminuye la resistencia. Entonces, si yo pongo la NTC con un divisor de tensión, que en este caso lleva una resistencia de 12K en serie con la NTC de 10K, que es esta, las compré en su día para un cargador de una batería de un equipo, y es parecido a un condensador. Bueno, las tenía ahí guardadas y bueno, pues ahora que ha salido ese tema, pues las recupero. Aprovecho la transmisión, así que al final no he comprado ningún componente. Y esta NTC pues iría colocado en las aletas de refrigeración del condensador para mantenerlo en un rango entre 38, 39 y 42, 44 grados, entre 39 y 44 grados más o menos, ¿no? En ese rango, más o menos 42 grados, de forma constante, ¿no? Y lo único que hace es, pues en ese divisor nos cae una tensión, ese divisor tiene una resistencia fija y una resistencia variable, que es la NTC, pues según varía la temperatura nos va a caer unos niveles de tensión, ¿vale? En la patilla GP0 o AN0, mejor dicho, la entrada analógica del microcontrolador PIC, voy a medir ese valor de tensión que corresponde a un valor de temperatura y si la temperatura supera pues los 42, 43, 44 grados, pues conecta los ventiladores a través del transistor de potencia, del Darlington. Y va a hacer eso, es decir, va a mantener los ventiladores a tope, ¿vale? Conectados a 12 voltios hasta que la temperatura baja a unos 38 39 grados y los detiene. Y no volverá a saltar hasta que se alcance la temperatura. Si esto va a ser un ciclo en el que se van a estar conectando y desconectando. Pero en el tiempo no... Es decir, que igual en la práctica tendré que verlo, ¿no? Pero lo que no quiero que esté conectando constantemente en un intervalo de tiempo de segundos, ¿no? Que me pongo, paro, arranco, paro. Pero con ese margen, cuando yo ya he refrigerado, pues igual en un par de minutos, 3 minutos, vuelven a entrar cuando la temperatura que alcance, pues sea esos 44 grados, ¿no? Va a estar en ese ciclo de cada X minutos, no sé exactamente, pues conectándose. Y bajando la temperatura del condensador. Aparte, el condensador a nevera está en la parte superior, por lo que va a estar prácticamente las aletas refrigeradoras del condensador prácticamente pegadas al ventilador, ¿no? El circuito va a estar también cerca, el cable de sonda es muy corto, el cable de alimentación es bastante largo para llegar a la alimentación y luego tiene pues esta tercera salida que son los ventiladores, ¿vale? Que también es un cable corto. El circuito trabaja perfectamente con 40, 50, 60 grados de temperatura ambiente y más, ¿no? Es decir, que no tiene ningún problema. Estando cerca de los ventiladores también va a ser refrigerado. Va a mantenerse en ese rango de 40 y tantos grados que le viene estupendamente, ¿no? Digamos, los componentes más delicados serían un electrolítico, pero estos condensadores aguantan temperaturas de bastante, de más de 90 grados, perfectamente, ¿no? Aunque trabajar en temperaturas altas pues le puede dañar, ¿no? Si son muy altas, pero en este caso, como digo, pues va a estar prácticamente el circuito ventilado. Y bueno, pues el programa es tan sencillo como hacer mediciones cada 15 segundos, es lo que está haciendo. Hace mediciones y cuando detecta que la temperatura llega a ese rango, dispara. Cuando baja a 39, pues lo que va a hacer es cortar los ventiladores. Entonces, bueno, acabo de alimentar el circuito, ahí con la fuente de alimentación. Ahí están los dos cables, los ventiladores. Tengo por aquí, voy a conectar el soldador para calentar
para calentar la sonda. Y bueno, tengo aquí el polímetro que tiene rango de temperatura, ¿vale? Tiene una PT100, es bastante preciso, aunque tiene una resolución de 1 grado, pero es bastante preciso. Y bueno, pues esta es la PT100 que va conectada aquí al multímetro. Entonces, bueno, pues voy a poner en paralelo la sonda. Ahora tengo 30 grados aquí, 29, 30 grados en el garaje. Está haciendo la verdad que bastante calor hoy. En el exterior estamos por encima de 35, 36 grados ahora mismo en Madrid, ¿no? Y bueno, por lo menos aquí estoy relativamente fresco. Pues vamos a ver Estoy ya calentando el soldador. Y bueno, pues voy a aproximar despacito lo que son la sonda de temperatura más la NTC, el termistor al soldador, para que aumente la temperatura. De hecho, ya está aumentando. Vemos ahí que está en 37 grados, va subiendo. Bueno, la verdad es que acabo de enchufar hace 2 minutos el soldador, pero bueno, sí va cogiendo temperatura. Pone a 100 y pico grados seguramente. Y bueno, pues ya estamos ya casi en temperatura de disparo. Como digo, el circuito va midiendo cada 15 segundos. Esto lo publicaré en mi blog, el esquema y todo. A ver si saco un rato. Ya ha saltado. ¿Vale? La temperatura ya estaba más alta, como mide cada 15 segundos. Y yo estoy incrementando la temperatura muy rápido. Pues hemos visto que salta como a 48, que realmente salta menos, salta en torno a 44 grados. ¿Vale? Como no estoy apartando las ondas, y de 44 y así se mantendría para bajar la temperatura hasta 38. ¿Vale? Por lo que voy a quitar, voy a intentar que la temperatura caiga despacito, 39 grados a... Vale, 39, 40 ha saltado, 39 ha desconectado. Y va a estar otra vez esperando pues sus 40 graditos. A ver si entro dentro de unos 15 segundos de que va monitorizando. Podría haber hecho que midiera cada segundo, pero me ha parecido correcto que cada 15 segundos haga una medición. Tampoco es necesario estar monitorizando, porque no es un proceso crítico. Podría hacer muchas mediciones, varias mediciones por segundo, pero... Vale, a ver si consigo que no suba muy rápido. Retirando un poquito. Y entro en el rango de la medición, que serían unos 44. Tampoco quiero hacer un vídeo muy largo. Así consigo mantenerlo 44, 45 grados. Ahí ha saltado 43, más o menos, 43, 44 grados. Ha saltado, así que el rango está entre 39, como decía, 42 y 44, entre 42 y 44 grados, más o menos. A 39 desconecta. Y bueno, tampoco tengo con la NTC una precisión de enfriado, ¿vale? Pues ya parado. No tengo una precisión de medición de temperatura muy alta, igual 1,5 grados. Vale, lo he tardado un poco, como no tengo tampoco datos del componente, lo que he hecho es una regla de 3. Lo primero que cogí la NTC, cogí con la mano y sé que la pongo a 36 grados y medí la resistencia de la NTC. Y una vez hecho eso, hice una regla de 3. Vale, realmente es inversa, ¿no? Pues una NTC coeficiente negativo, regla de 3 inversa, y digo, si a 36 grados tiene, me lo voy a inventar, no me acuerdo, creo que era en torno a 5.000, 4.700 K, ohmios, perdón, 4K7, 4.700 ohmios, pues digo, a 39 grados pues tendrá X. Como no es lineal, pues más o menos programo, porque conociendo el divisor, yo en un divisor, sabiendo la corriente que circula por el divisor, no puedo saber la tensión que me cae, ¿vale? Simplemente por la fórmula, por la ley de Ohm, y entonces calculo el valor de tensión que tengo, que voy a necesitar, ¿no? Calcular para que a partir de ese valor se dispare el ventilador, ¿no? Bueno, en este caso se detenga a 39, ¿no? Y luego 44 con regla de 3. Y luego ya ajusto un poco por software en función de la práctica. ¿Vale? Hago pruebas y digo, bueno, pues seguramente me está disparando a 48 grados, lo quiero bajar un poquito. Pues vamos a bajar el valor para corregir, ¿no? Esa no linealidad
y los errores, porque yo las resistencias que estoy utilizando tienen una tolerancia del 10%, no de 12K, por lo que no son 12K exactos. Bueno, pues esto es el circuitillo. No me voy a enrollar más para que no sea el vídeo muy largo, y lo que voy a hacer es publicarlo, es meter este artículo en mi blog. Haré un artículo, escribiré eso sobre este circuito, publicaré el esquema y publicaré el hexadecimal para quien quiera montar el circuito. Entonces, bueno, esto sale relativamente muy barato, porque ventiladores tenemos todos de PC. A mí me parece, bueno, la solución comercial tiene el sensor en ventiladores, por lo que queda un poco alejado de lo que es el condensador, que es lo que en principio vigilar. Y entonces, bueno, pues también como tiene una regulación, pues es factible jugar. Aquí también podríamos, yo lo he programado a piñón, pero podría poner una resistencia, un potenciómetro, que eso a lo mejor cuando ponga en el bloque lo pongo para que se pueda ajustar el valor de disparo, ¿vale? Y entonces yo con la NTC pueda jugar con un rango más o menos de disparo de temperatura. Bueno, pues nada, espero que haya resultado interesante. Cualquier pregunta al respecto, pues yo encantado de responderla. Espero que os haya parecido interesante el vídeo y bueno, que se ha hecho un poquito largo. Siempre intento hacerlos breves, pero no hay manera, ¿no? Si quieres explicar más o menos las cosas bien. Un saludo, gracias.